Hola, de nuevo otra vez estoy aquí con todos vosotros en esta primera sesión que se va a tratar sobre la prevención y vacunación frente al coronavirus. En primer lugar, nos va a hablar Bartolomé Rivas sobre el tema de la prevención desde el punto de vista de la promoción de la salud. Es decir, estamos con el tema de las PES, ¿no? De la promoción y la prevención que se puede hacer independientemente de las vacunas, ¿no? Las vacunas, por supuesto, que son necesarias, muy necesarias y para poder luchar contra este tipo de patógenos, ¿no? Sí, Pero, exactamente. Son uno de los pero medios, las vacunas. Sí. pero además de eso, pues creo que es muy importante ver cómo podemos fortalecer nuestro sistema inmunitario y cómo podemos prevenir que para que la actuación de esos patógenos no sea tan grave o podamos soslayarla de alguna manera. En todo caso, siempre será algo coadyuvante, entiendo, a las propias vacunas. Después nos van a hablar Isabel Sala, Juan García Reza y Vicente Larraga sobre los proyectos de investigación en que ellos están, ¿no? Para el desarrollo de vacunas. Y Pablo Lapuncina, que es un experto en genética médica y molecular, pues nos va a hablar también de todo este elemento porque como este es un virus de RNA, pues de alguna manera también muchos de los trabajos que se están haciendo es en relación con ese RNA, las modificaciones, la recombinación del RNA, etcétera, etcétera, ¿no? Así que, bueno, yo sin más, sabéis que tenéis 5 minutos. Yo os voy a avisar cuando os quede un poco menos de un minuto para que os hagáis una idea. Y vamos a empezar ya con la presentación de mi querido amigo Bartolomé Rivas. Tienes la palabra. Sí, sí. Pues muy buenas tardes a todos. Muchas gracias, querido Ignacio, por tu invitación. Sí, sí, y por tu interés en la bioquímica, en la biología molecular, sobre, exactamente, sí, sobre la célula, porque lo importante en la célula, como sabemos los bioquímicos, saber la mitocondria. La mitocondria es la que da el aviso para la plétora de moléculas que van a activar el sistema inmune, con la plétora de moléculas que, bueno, hablaremos seguidamente sobre ello. Yo voy a hablar sobre datos bioquímicos fundamentados, naturalmente, en la bioquímica molecular, así que os agradezco a Ignacio para Rodríguez Santana de haber tenido interés en estos datos bioquímicos, porque yo creo que son fundamentales para tener un cuerpo robusto, un cuerpo fuerte y enérgico para vencer, tener la disposición molecular en nuestro organismo para vencer las infecciones, los contagios, y en este caso del COVID-19, vaya, del coronavirus, del SARS-CoV-2 que nos proporciona esta patología la patología del COVID-19. Yo creo que es fundamental, ¿sabes?, el tener una alimentación equilibrada y además en estos casos de peligro, de una pertinaz infección, como es el caso del COVID, pues suplementarlo, ¿sabes? Suplementarlo con vitaminas y minerales esenciales, porque son vitaminas y minerales esenciales, son como la gasolina para el coche, es decir, para nuestro metabolismo. Es decir, que más que hidrato de carbono, proteínas y los lípidos, ¿sabes? De las vitaminas y iones esenciales son los cofactores de las moléculas de las enzimas. Por ejemplo, el zinc, como ion mineral esencial, el zinc es cofactor de más de 300 enzimas. Igual le pasa al magnesio, por eso el magnesio está encacareado en nuestra sociedad. Se habla siempre del magnesio, ¿no? Pues el zinc selenio, cobalto, níquel, vanadio, cobre, todos son iones esenciales que integran la molécula de las enzimas y de las proteínas. Y tenemos que pensar
que el 80% de nuestras proteínas en nuestro organismo necesitan del ion esencial. Si secuestramos el ion esencial, en una proteína, en una enzima, pues pierde su función. Es decir, ya podemos ser obesos o fuertes, enérgicos, es decir, atletas, pero si no tenemos vitaminas y los minerales esenciales, no tienen actuación esas moléculas que son fundamentales para nuestro metabolismo. Como yo decía, bueno, voy a conectar con el PowerPoint, ¿no? Entonces, yo pienso, es aquí, ¿no? Si yo pienso que el cuerpo humano es armónico como es el universo, la naturaleza, es armónico el sistema solar y el átomo de los minerales, el átomo es armónico, son armónicos menos precisamente los que no son armónicos son los elementos radiactivos que están en fase de desaparición o bien debido a una media larga, etcétera. Pero el cuerpo humano, hay que pasar a la primera diapositiva, el cuerpo humano es un individuo armónico, como demuestro aquí, y en esa armonía necesitamos naturalmente una dieta equilibrada que nos proporciona defensas para esa armonía. Y en esas vitaminas tenemos la vitamina C, la vitamina D, estas son las que yo aconsejo en casos de peligro, en casos de pandemia como el COVID, para evitarlo. Si tenemos que evitar la enfermedad y estar seguros como lanzarnos en el mar, sabemos que no nos vamos a ahogar. Por eso tenemos que estar seguros de no padecer el COVID. Sí, actualmente se tiene muchísimo miedo. La gente tiene mucho miedo pues en padecer el COVID. Yo creo que no hay que tener miedo si tenemos una vida solucionada en el caso de dietas equilibradas y además, en casos de peligro de pandemia, suplementar esa dieta con vitaminas y minerales esenciales. Por ejemplo, ya he mencionado la vitamina C, la D, la A, la E y otras naturalmente. ¿Y dónde vienen? En las frutas y en los legumbres y en las ensaladas. Es decir, prácticamente, ¿qué diría yo? Pues tome usted fruta en el desayuno, 2 o 3 piezas y también pues ensaladas en la comida y en la cena. Con eso nos aseguramos de tener una carga de defensa que nos proporciona un cuerpo robusto, fuerte y sano. Y con ello vencemos infecciones y vencemos el COVID-19. Es decir, que podemos estar seguros de tener nuestro cuerpo en armonía, como acabamos de decir, para defendernos de todas estas infecciones, por supuesto, aminoácidos esenciales, etcétera, etcétera. Esto es una mitocondria. Es la mitocondria que recibe la primera misión y desencadena la plétora de reacciones bioquímicas en defensa del organismo invasor, de la enfermedad, del virus, de la bacteria. Es decir, vienen ustedes a la derecha, tenemos una mitocondria de un anciano, como por ejemplo la mía. Es decir, debido a los años pasados, la edad cronológica que nos proporciona unos mitocondrias que están en todas las células del organismo, desde el cerebro hasta los músculos. Me queda un minuto, Bartolomé. Sí, pues, sí, un minuto. Pues, y a la izquierda tiene una mitocondria de un joven con las paredes y tal. La mitocondria, aquí tenemos, muchos han hablado de la mitocondria es la respuesta de la respuesta mineral. Aquí tenemos la producción de energía que si dieta desequilibrada, tenemos el ATP necesario, que es la energía para vencer todas las intoxicaciones. Y aquí tenemos cómo funciona una mitocondria. La mitocondria tiene una
cadena de transporte de electrones que está en la membrana interna. Entonces transporta los electrones y vemos cómo sintetiza el ATP, que es el que nos proporciona la energía necesaria para defendernos del COVID y tal. Aquí tenemos, muchos no han visto la mitocondria, aquí tenemos la visualización en el microscopio electrónico de una mitocondria. Y claro, ya hemos hablado de los suplementos tóxicos. Para que vean, un suplemento nos proporciona más producto, es decir, necesitamos la energía. Cuanto más suplementos tengamos, nos proporciona más energía. Aquí está la cadena de transporte electrónico que nos neutraliza los radicales libres que se producen en todas las células del organismo y en todas las personas humanas. Por eso es necesario que proporcionemos un suplemento mineral y de vitamínico a la mitocondria, al ser humano. Y tenemos aquí la última diapositiva, yo diría ya, puede ser la última, con lo que necesitamos. Hay que ser, por ejemplo, en esa pandemia, ser obedientes, es decir, ascribirnos a nuestro organismo lo que se nos dice, las mascarillas, distancia, por ejemplo, el número de personas en el grupo y también el confinamiento. El confinamiento yo creo que es muy difícil un confinamiento porque no tenemos la actividad metabólica. Con la actividad metabólica, el ejercicio físico no se puede tener un confinamiento. Y yo creo que es más importante el ejercicio físico que aunque la dieta, porque eso lo saben los atletas, porque necesitamos respirar de medio litro de oxígeno, medio litro de aire en los pulmones, en la respiración normal y en la respiración forzada de un atleta, nada menos que 3 o 4 litros. Recibimos más oxígeno, el oxígeno por la sangre se transporta a todas las células del organismo y a las mitocondrias, y este oxígeno hace que ocurran las reacciones metabólicas. Sin oxígeno no ocurren las reacciones metabólicas. Tienes que terminar ya, Bartolomé. Así que termino pues señalando como conclusión que una dieta completa, equilibrada y unos minerales esenciales y vitaminas nos ayudarán a rechazar el COVID. Yo mismo voy en metro 6 o 7 veces a la semana. Hemos ido a Palma de Mallorca, a Múnich, por la familia de mi mujer, y aquí estamos sin COVID. Yo lo aconsejo a todos. Muchas gracias. Muchas gracias, Bartolomé. Muchísimas gracias. Vamos ahora a dar la palabra a Isabel Sola, por favor. Muchas gracias por la invitación a participar en este acto. Desarrollar una vacuna frente a un virus nuevo es un auténtico desafío. Bueno, pues para el desarrollo de una vacuna, que es un desafío, disponer de conocimiento y de experiencia en esta familia de virus, en los coronavirus, es un gran aliado. Y nuestro laboratorio de coronavirus del Centro Nacional de Biotecnología, que codirijo con el doctor Luis Enjuanes, lleva más de 35 años estudiando los mecanismos de patogénesis de los coronavirus, en particular cuáles son los factores de virulencia de estos virus, con el objetivo de identificarlos, poder eliminarlos del genoma del virus y con esto conseguimos virus o formas atenuadas que son candidatos a vacuna. En la siguiente diapositiva. Para eso, durante este tiempo hemos desarrollado 2 herramientas que son fundamentales en la construcción de vacunas. Por una parte, un sistema de ingeniería genética para modificar el genoma de los coronavirus y por otra, modelos animales en los que ensayar los candidatos a vacuna, que son susceptibles a la infección por coronavirus y que desarrollan una enfermedad mortal como se observa en humanos. En la siguiente diapositiva. También hemos adquirido, por supuesto, la experiencia y disponemos de las instalaciones de bioseguridad necesarias para trabajar con estos virus altamente patogénicos. En la siguiente. Y en los últimos años hemos trabajado en el desarrollo de unos candidatos a vacuna frente al coronavirus MERS, que es
está muy relacionado con SARS-2, que consisten en replicones RNA y que a partir del genoma completo del virus, arriba, en la primera línea, lo que hemos hecho ha sido eliminar mediante ingeniería genética el gen E, que es el responsable de la propagación del virus de una célula a la otra, de forma que al eliminarlo, estos replicones son deficientes en propagación, y hemos eliminado también varios genes, 3, 4, 5, que tienen que ver con la virulencia, es decir, con la inducción de esta inflamación tan exagerada que causa gran parte de la patología. De esta forma obtenemos un replicón que no se propaga, que ha perdido elementos de virulencia y que conserva toda la maquinaria de replicación, que son estos genes que aparecen en azul, y además los antígenos fundamentales del virus para inducir una buena respuesta inmune, como la proteína de la espícula y otras proteínas estructurales como M y N. En la siguiente diapositiva, estos replicones dentro de la célula se replican a sí mismos, con lo cual aumentan la dosis antigénica y esto mejora la eficacia de la vacuna, pero no se propagan, con lo cual son muy seguros y tienen este aspecto parecido a partículas virales que mejora la inmunogenicidad. En la siguiente diapositiva, hemos demostrado que estos replicones, por supuesto, están atenuados, es decir, a diferencia de un virus que causa pérdida de peso, es la línea negra, y que causa la muerte de todos los animales, las líneas de colores representan a replicones en los que hemos deleccionado estos genes de virulencia y están atenuados, no causan ninguna patología y, por supuesto, todos los animales sobreviven. En la siguiente diapositiva. Y lo fundamental, hemos demostrado su capacidad de inducir protección frente al desafío con el virus virulento. Los ratones se inmunizan con estos replicones RNA y 3 semanas después se infectan con el virus virulento. En la línea gris se ve cómo aquellos animales que no se han inmunizado enseguida pierden peso y todos ellos mueren. Mientras que los animales que se han vacunado, son las líneas de colores, no muestran ningún signo clínico y todos ellos sobreviven. Es decir, estos replicones proporcionan una protección del 100%. En la siguiente diapositiva. Y lo que es más importante, la inmunidad que proporcionan es esterilizante, es decir, no permite la infección con el virus. Y vemos cómo en los ratones inmunizados, que son las columnas de color naranja, no se recupera virus del pulmón de los ratones desafiados, lo que significa que se ha conseguido una inmunidad en las mucosas que protege no solo de la enfermedad, sino también de la infección. En la siguiente diapositiva. Siguiendo una estrategia similar a esta, hemos reconstruido el genoma del nuevo coronavirus SARS-2 y hemos generado una... Un minuto. Sí. Hemos generado una colección de mutantes en los que eliminamos los genes que permiten la propagación y los genes responsables de la virulencia. En la siguiente diapositiva. Y estos replicones RNA vamos a administrarlos en dos formulaciones distintas, una a la derecha utilizando células empaquetadoras que incluyen dentro de partículas similares a virus este RNA de los replicones, o bien mediante síntesis química a la izquierda con el RNA en forma de complejos con lípidos que forman nanopartículas lipídicas para vehiculizar el RNA al organismo y vacunar. En la siguiente diapositiva. Y por último, estos son los grandes desafíos que tiene la vacuna frente a este virus, conseguir una eficacia suficiente que proteja de la patología severa y que idealmente dé inmunidad esterilizante, la seguridad y es que no exista inmunopatología que se ha observado con otros coronavirus, es decir, patología en personas vacunadas que se infectan, conseguir una buena duración de la inmunidad
que no sea transitoria, lo que exigiría revacunación, y sobre todo el gran desafío de conseguir que en personas que tienen inmunosenescencia, como las personas mayores, la vacuna sea también eficaz. Y bueno, esto es todo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, pues vamos a dar la palabra sin dilación a Juan García Riazor, por favor. En primer lugar, buenas tardes. Muchas gracias a la Fundación Bamberg por permitirnos compartir con la audiencia los avances de vacunas que estamos desarrollando en el CSIC. Y bueno, yo no tengo una presentación visual, lo voy a ir comentando de palabra, la estrategia de desarrollo de vacunas en el laboratorio. Yo trabajo en el Centro Nacional de Biotecnología del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, en el laboratorio dirigido por el doctor Marino Esteban, en el laboratorio de postvirus y vacunas, y concretamente llevo 14 años dedicado a generar vacunas frente a un gran número de enfermedades, tanto enfermedades humanas prevalentes como el VIH o hepatitis C, como enfermedades emergentes. En los últimos años hemos generado vacunas frente a chikungunya, frente a Zika, frente a ébola, que en modelos animales, tanto en modelo de ratón como en primates no humanos, han mostrado una eficacia de entre el 80 y el 100% de capacidad de proteger frente a la infección. Bien, pues en función de esta experiencia previa que hemos ido adquiriendo en los años anteriores, pues cuando surgieron los primeros casos de esta neumonía severa en China y con la publicación de la secuencia del agente causal, el SARS-CoV-2, pues estábamos en plena discusión de aplicar nuestra tecnología de desarrollo de vacunas a este nuevo coronavirus, ¿no? Nuestra tecnología de vacunas se basa en vectores virales. Comentaba anteriormente César Nombela distintos tipos de vacunas, por ejemplo los de adenovirus, como los de la Universidad de Oxford. Pues bien, nosotros utilizamos otro tipo de vector viral, en este caso son virus de la familia del virus de la viruela, los postvirus, el virus Vaccinia, y lo utilizamos como un vector viral, como un vehículo, para insertar dentro de su genoma aquellos genes que consideramos de interés para estimular el sistema inmunitario. En concreto, utilizamos un virus Vaccinia denominado MVA, virus Vaccinia modificado de Ankara, y en el cual hemos insertado el gen que codifica para la proteína S del SARS-CoV-2, ¿no? Empezamos el 10-11 de enero, un día después de publicarse la secuencia del SARS-CoV-2 por parte de los científicos chinos. Ya preveíamos el potencial pandemia que pudiera causar un virus de este estilo y nos pusimos manos a la obra a generar, utilizando la tecnología que ya tenemos muy puesta a punto en el laboratorio, para generar una vacuna, ¿no? Durante los meses de enero hasta abril desarrollamos el candidato a vacuna en cultivos celulares de forma satisfactoria. Realizamos una serie de experimentos para demostrar que el candidato a vacuna era estable, producía la proteína S de la forma correcta, etc. Y en el mes de mayo iniciamos una primera prueba de concepto en ratones que inmunizamos con la vacuna y analizamos la respuesta inmunitaria inducida en el organismo de los ratones. Y los resultados fueron muy prometedores. Este candidato a vacuna es capaz de activar de una forma muy, muy potente la inducción de anticuerpos neutralizantes que son capaces de unirse al virus y evitar que penetren en las células, y también una activación muy amplia, muy robusta, de mucha calidad de células T, tanto CD4 como CD8, las células CD8, que son las células citotóxicas, que son las encargadas de eliminar las células infectadas. Por tanto, el candidato a vacuna en modelos animales de ratón activa de una forma muy potente el sistema inmunitario. Pero bien, esta activación inmunitaria es suficiente para inducir una protección frente a la enfermedad. Pues esta es la siguiente pregunta que nos hemos contestado en los últimos meses. Hemos estado realizando experimentos, mostraba Isabel, en un nivel de alta seguridad, nivel 3, experimentos con ratones humanizados, que son ratones que se infectan por el coronavirus y fallecen varios días después. Y estos ratones los hemos vacunado con diferentes pautas de administración con nuestras vacunas y recientemente hemos obtenido resultados muy prometedores con un 100% de eficacia, de capacidad de protección frente a la infección.
Estos resultados nos ponen en primera línea para seguir adelante. Actualmente estamos realizando experimentos en hámsters, en otro modelo animal, para confirmar esta capacidad de protección, que vamos a extrapolar a primates no humanos, en concreto macacos, en colaboración con otros grupos. Y estamos en contacto nos pusimos en contacto con una empresa en Galicia, Biofabri, del grupo Zendal, con los que hemos establecido una colaboración muy estrecha y ellos han generado el lote clínico, el lote GMP, que se está ahora mismo produciendo por parte de la compañía, para, esperamos que durante el mes de enero empezar los ensayos clínicos con esta vacuna, ensayos que serán de fase 1, fase 2, solapados, inicialmente en 100 voluntarios, extrapolado a 500 en la fase 2, y de obtener resultados prometedores estaremos en plena disposición para avanzar en fase 3 a lo largo del año que viene. Oye, enhorabuena por el trabajo que estáis haciendo. La verdad que esperamos que todo salga según lo pensáis. Sería magnífico contar con una vacuna como la vuestra antes de mediados de año, ¿no? O por ahí, ¿no? O sea, sería fantástico. Muy buenas noticias y me alegro muchísimo y enhorabuena por el trabajo que se está haciendo. Muchas gracias. Bueno, vamos ahora a dar la palabra a Vicente Larraga, que ya lo presentamos anteriormente. Vicente, por favor, tienes la palabra. Sí, muchas gracias por la invitación. Tengo que decir que también llevamos muchísimos años trabajando en vacunas. Nosotros, en lugar de con virus, trabajamos con protozoos parásitos, con Leishmania, y llevamos más de 10 años desarrollando una vacuna que ya tenemos hecha, terminando la fase 4 frente a la leishmaniosis canina, ¿no? Entonces, además, casualmente lo hemos hecho con la misma empresa con la que se ha puesto en contacto Juan y tenemos una relación pues muy buena con ellos. Nosotros comenzamos haciendo unos candidatos porque utilizamos ADN sintético. ADN sintético, como saben ustedes, es una molécula circular, un plásmido, en el que ponemos todas las señales para que cuando lo introducimos en una persona a vacunar, se introduzcan las células, se introduzca en el núcleo y el núcleo de la célula produzca el mRNA suficiente como para que se produzca por parte de los ribosomas la proteína del gen del parásito que nosotros hemos introducido, que será reconocido como foráneo por el sistema inmune y conseguirá la vacunación frente a este tipo de patógeno, el que sea. Vicente, ve diciendo, tú ve indicando el pase a la siguiente diapositiva para que Sí, lo puedan ir haciendo. Como lo veis a la izquierda tenemos distintas señales. Es un plásmido que desarrollamos nosotros porque no tiene genes de resistencia a antibióticos de selección, que están prohibidos en el caso de las vacunas humanas, excepto en Estados Unidos con canamicina, pero bueno, en cualquier caso tienen bastantes ventajas, que decir, en nuestra opinión. No necesitan adyuvante porque llevan islas de secuencias que sirven de adyuvante. No necesita que se mantenga la cadena de frío, eso es muy importante a la hora de la distribución porque, como sabéis, hay muchos países que tienen muchas dificultades para mantener la cadena de frío. Tenemos probada ya la seguridad y su producción es sencilla y está optimizada desde el punto de vista industrial. Tanto el escalado como la producción industrial la tenemos hecha. La toxicidad también la tenemos hecha. En la siguiente diapositiva, si la pasas, Daniel, bueno, es un poco el mismo esquema. A la izquierda, lo que os he enseñado, la unión del plásmido con el genoma del virus, se hace un candidato a vacuna. De hecho, hicimos 8. Esto en el mes de abril hicimos 8 y los probamos en el modelo animal de ratón para ver si inducían una buena y una efectiva actividad del sistema inmune. Y sí lo hace, al menos en 2 de ellos, lo hizo. Primero hicimos una cosa que era ineludible y que está arriba, como ustedes ven, y es probar en un cultivo de células de riñón, probamos si éramos capaces de inducir las proteínas que nosotros queríamos inducir con los genes del virus que introducíamos, y sí fuimos capaces de introducirlo.
a la hora de llegar al modelo animal con ratones normales, que es donde se ve la inducción del sistema inmune, pues solo funcionaron 2 de las 8 que habíamos probado, pero bueno, fueron suficientes, elegimos una y entonces vamos terminando, para ser exactos, esta semana estamos terminando y analizando los datos. Sabemos que la inducción del sistema inmune es buena, ya lo hemos probado 3 veces en distintos experimentos. Un 60% de los animales inmunizados producen una respuesta inmune tanto humoral como celular, bastante buena. De hecho, el 100% casi prácticamente de los anticuerpos que producimos bloquean el virus. Y en estos momentos estamos justo comprobando que con unos resultados prometedores, pero hasta que no tenga todos los datos no quiero decir nada, que además de inducir una buena respuesta, también sirven para bloquear la infección. Estamos también haciendo un experimento con hámsters que tiene la ventaja no solamente de la infección, midiendo los signos clínicos, sino que además es muy buen ejemplo para determinar el daño pulmonar. Y entonces queremos también ver la protección en el daño pulmonar. Todo esto nos lleva a que estamos ya intentando escribir la petición a la Agencia Española del Medicamento para comenzar las fases 1 y 2 clínicas, que si hay suerte, porque vamos a... Tienes que terminar ya. Vale, pues entonces esperamos empezar también en enero las fases 1 y 2 de clínica con los voluntarios que se presten. Ya está, nada más. Bueno, pues también tenemos que darte la enhorabuena porque parece que eso va muy, muy avanzado, ¿no? Sí, Y si todo sale bien, ahí tenemos otra opción distinta, ¿no? Precisamente hemos puesto en la plataforma un sondeo con unas encuestas para que la gente opine sobre los diferentes tipos de vacunas, cuáles son más seguras, qué es lo que piensa la gente, ¿no? De cuáles son más seguras, cuáles son más eficaces, etcétera. Bueno, vamos sin más a darle la palabra a Pablo Lapuncina. Por favor, Pablo, tienes tú la palabra. Procura ir al centro de... Evítate felicitar a la Fundación. Muchas gracias, Pablo. Bueno, pues muchas gracias y aquí estoy. Voy a compartir con vosotros la pantalla y es un placer poder estar en esta reunión. Yo no soy experto en vacunas, ni mucho menos, soy genetista molecular, genetista clínico, y voy a comentaros qué estamos haciendo junto con el profesor Ángel Carracedo y un grupo de más de 250 investigadores en toda España para ver y dilucidar si hay algo en la genética del huésped, nosotros como seres humanos, que predisponga o proteja versus a esta infección. Sí. Bien, pues brevemente y como introducción, simplemente enseñar o mostrar que hay muchas enfermedades infecciosas que tienen determinantes genéticos o genómicos de riesgo, tanto sean los que están pintados en rojo como riesgo o susceptibilidad, o los que están pintados en verde como protección. Es decir, que no solamente para infecciones bacterianas, infecciones virales o infecciones parasitarias, hay determinantes en el huésped, en el ser humano, que pueden ayudar a que nos protejan innatamente gracias a nuestro background genético o que nos hagan más susceptibles o más de riesgo. Aquí tenéis como ejemplos algunas enfermedades parasitarias, algunas virales, y no va a sorprendernos si encontramos factores del genoma humano que vayan a ser lo mismo, riesgo, susceptibilidad, protección con respecto al coronavirus. Y de eso se trata lo que estamos haciendo, viendo si efectivamente hay algún determinante que tenga mayor gravedad. Para ello lo que hemos hecho es constituir un consorcio, muchísimos grupos, más de 46 grupos clínicos, biobancos, 22 grupos distintos de Latinoamérica,
y en este momento, con esto gracias a una también financiación del Instituto de Salud Carlos III, que nos ha financiado esta iniciativa, que la hemos titulado con un nombre un poco complejo, que se llama SCOURGE, que es la Spanish Coalition to Unlock Research on Host Genetics on COVID-19. Y gracias a esto, en este momento tendremos, o en este momento casi llegaremos en diciembre, a 20.000 muestras de personas infectadas por COVID con diferente grado de gravedad, desde personas asintomáticas, leves, moderadas, graves y fallecidos. Y vamos a hacer, ya estamos terminando, una técnica de análisis que se llama GWAS o síndromes de, o estudios de asociación genómica, y en 300 de ellas vamos a hacer un estudio de genoma completo, que hoy por hoy es la técnica más informativa, la más completa para poder dilucidar nucleótido a nucleótido de nuestras 3.200 millones de pares de bases, qué es lo que hay detrás de un riesgo, una susceptibilidad o una protección. Como veis, tenemos muestras de España, de Latinoamérica, y serán aproximadamente. ¿Qué puedo contar de lo que estamos haciendo? Pues todavía desafortunadamente nada. Las primeras 2 semanas de enero espero que tanto el profesor Carracedo como yo o cualquiera de los investigadores podamos compartir datos, pero sí puedo comentar lo que se ha hecho en algunas otras latitudes, con pacientes también de España, de Italia, y que han sido publicados recientemente en New England, con un número mucho más pequeño, no 20.000, sino con alrededor de 1.800 pacientes. Se ha demostrado o se ha sugerido que hay una región en el cromosoma 3 donde existen algunos marcadores que pueden dar más riesgo de infección, sobre todo infección respiratoria o gravedad, y efectivamente se parece corroborarse datos que ya algunos colaboradores chinos habían demostrado, que el grupo sanguíneo A tiene más riesgo o tiene más capacidad o más proporción de infectados versus al resto de los grupos sanguíneos, y que el grupo 0 sería técnicamente protector o menos riesgoso que el resto de los grupos. De la región del cromosoma 3 existen unos cuantos genes, que son estos que están aquí, en el estudio de New England, y efectivamente 4 de estos genes están involucrados en la función de la inmunidad de células T, y uno de ellos también es un transportador de expresión intestinal y de unión a una de las enzimas receptoras de este virus. Esta es una línea de investigación interesante, porque este es un receptor intestinal, y tal vez las secreciones que uno traga pueden tener alguna relación con ello. El último artículo, la última diapositiva que voy a poner, es este artículo reciente de Science, donde también colaboradores del CIBER de enfermedades, colaboradores nuestros, compañeros, han participado, donde demuestran que hay un porcentaje pequeño, un 3,5% de la población, que pueden tener mutaciones constitutivas en algunos genes, y que esto puede hacer que aumente la susceptibilidad. En concreto, en este momento se han acabado 10.000 pacientes de estos 20.000 que os comentaba, en los cuales ya tenemos algunas regiones de asociación que vamos a confirmar con estudios adicionales. Y además hemos hecho en 37 personas de 2 grupos, un grupo de pacientes pediátricos de Madrid, otro de Barcelona, con lo que se conoce como el síndrome Kawasaki-like, en lo que hemos encontrado también 4 genes que pueden tener que ver en la vida de las citoquinas de mayor susceptibilidad. Con esto acabo, cumpliendo mis 4 minutos que me pedisteis, o 5 minutos, y estoy abierto para lo que sea, lo que consideréis, si hay alguna pregunta o algún comentario o algo que podamos sugerir. Muy bien, muchísimas gracias, Pablo. Bueno, pues ya hemos pasado la primera ronda, ¿no? A mí se me corren un montón de preguntas, ¿no? Una de las cosas que hemos preguntado es qué tipo de vacuna entendemos que es más segura y para el ciudadano, y qué tipo de vacuna es la que entendemos que es más eficaz, ¿eh?
Y en eso sí que me gustaría que nos dierais vuestra opinión, ¿no? Y por cierto, referente al tema del genoma, si se determina algún gen que es que es defensor, o al contrario, o que es precisamente el que impide alguna cosa que favorece que la infección progrese, ¿cuál sería la acción que se podría tomar al respecto, ¿no? Para que eliminar ese gen o sustituir ese gen o incorporar ese gen en las personas para que pudiera entonces estar inmunizado. No sé, ¿quién quiere hablar primero? Si queréis, yo contesto lo del gen porque es muy facilito. Esto no está en nuestras manos, ni ética, ni, bueno, técnicamente sí, pero no éticamente no aceptable en este momento de que podamos manipular el genoma de línea germinal. Recordáis que hace relativamente poco a un investigador de una universidad china se le sancionó severamente por manipular el receptor de infección de HIV, y esto, como digo, está protegido por la declaración de la UNESCO del genoma y por muchísimas otras agencias internacionales. Desafortunadamente, aunque quisiésemos hacerlo, técnicamente es factible, éticamente no es aceptable. Bueno, ya hablaremos, Pablo, cuando hablemos de las enfermedades raras, que casi todas son de origen genético, y cómo combatirlas. Eso es para otro momento. Isabel, a ver, que veía que tú tenías disposición para hablar. Bueno, pues en el caso de qué candidato podría ser más eficaz, se sabe en coronavirus, por la experiencia previa, que para conseguir una inmunidad protectora se necesita tanto la producción de anticuerpos neutralizantes como una respuesta T, sobre todo una respuesta TH1. La respuesta TH2 se sabe que tiene un efecto perjudicial porque induce procesos inflamatorios inmunopatológicos. Entonces, todos los candidatos a vacuna tienen la proteína S, que es la principal inductora de anticuerpos neutralizantes. Y en este sentido, se espera que sean muy eficaces. Además, en los ensayos preclínicos y en las primeras fases en humanos, han visto que también tienen capacidad para inducir una buena respuesta celular, como los candidatos españoles también han mostrado, con lo cual, en principio, parece que cumplen con las expectativas que podrían resultar protectoras, de acuerdo con la experiencia previa. En cuanto a la seguridad, bueno, pues las vacunas que son únicamente el RNA, que tienen únicamente el gen S, esto es algo nuevo, en coronavirus no se ha ensayado hasta ahora y habrá que ver, potencialmente podrían ser muy seguras. Lo que sí que se ha visto en coronavirus es que los problemas de seguridad que han aparecido en los ensayos preclínicos vienen con algunas vacunas, por ejemplo, virus inactivado o incluso algunos vectores virales que se utilizan para expresar la proteína S, que se han asociado con problemas precisamente de inmunopatología, eosinofilia y otros problemas asociados a una respuesta TH2. No sabemos en el caso de este virus si se va a producir esto o no. En principio, los resultados preliminares indican que no, y esto sería fantástico porque el problema de la seguridad que más preocupaba inicialmente estaría resuelto. Yo creo que tenemos que esperar a ver las evidencias de los resultados de los ensayos clínicos, pero los candidatos de momento están mostrando pues, un buen potencial. Hay una pregunta que se hace la gente también, es aquellas personas que ya han pasado la infección y la enfermedad o no han sido asintomáticos, pero que en los análisis se demuestran que tienen anticuerpos y que están bien dotados de anticuerpos, ¿también tienen que vacunarse? Bueno, después yo creo que no, en principio no es necesario porque, aunque no se sabe todavía, porque no ha transcurrido tiempo suficiente como para saber la duración de la protección,
Lo que sí se sabe es que en todo caso serían los últimos en vacunarse, ¿no? Porque lo lógico es ir de mayor riesgo a menor riesgo. Y las personas que ya han pasado la enfermedad, está claro que al menos durante un tiempo tienen mucho menos riesgo. Las reinfecciones, que podía ser lo que se puede alegar en contra, hay muy pocas reinfecciones y ahí nos echan una mano nuestros amigos genetistas, porque muchas de las que se han considerado como reinfecciones no son reinfecciones. Se ha visto que era exactamente el mismo virus que había tenido la primera infección y probablemente lo que han hecho es que ha habido un reservorio. Parece que tanto los tejidos de testículo como los de córnea pueden ser un reservorio y entonces lo que tienen es una segunda reinfección, pero no es una infección exterior, sino que la tenían en el reservorio. Dobles infecciones de virus hay muy pocas descritas. Sí. Otra pregunta que también se hace a la gente es, ahora estamos en la temporada de vacunación de gripe. La vacunación de gripe es buena en relación con el coronavirus, ¿no? ¿Puede ser algún inconveniente o es coadyuvante o es absolutamente independiente, no tiene nada que ver? Porque hay muchas cosas que se dicen. ¿Cuál es vuestra opinión al respecto? Bueno, a mí me parece, desde el punto de vista inmunológico, son independientes, son antígenos distintos. No sé, a priori no hay por qué pensar que pueda haber alguna contraindicación o alguna interferencia negativa. Si acaso puede ser, que es lo que se está proponiendo también para otras vacunas, que el hecho de que haya una primera inmunización, por ejemplo, frente a la gripe, active de alguna forma la respuesta inmune innata que durante un periodo transitorio supone ya una primera línea de defensa frente a otras infecciones. Entonces, que haber recibido una vacunación frente a otro virus durante un tiempo, bueno, transitorio, no demasiado grande, pero que pueda suponer, crea ya un cierto estado antiviral que protege frente a la infección con otro virus. Es una protección inespecífica, pero que podría estar contribuyendo. En eso podría tener un efecto favorable. Desde el punto de vista de la inmunidad, pues la respuesta frente a la gripe, en principio, no tiene por qué tener ningún efecto protector frente a coronavirus, pero no creo que interfiera negativamente. Sí, Juan. Tienes que activar el micrófono. Ahora. De hecho, el fenómeno que comenta Isabel Sola se llama inmunidad innata entrenada, inespecífica, pero sobre todo, más que con vacunas frente a otros virus, se produce cuando uno inmuniza con bacterias inactivadas o bacterias muertas. Son muy potentes a la hora de activar de forma inespecífica el sistema inmuninnato de primera línea de defensa, ¿no? Las células dendríticas, neutrófilos, etcétera, ¿no? Y eso es un fenómeno, de hecho, que se está, no sé si muchos de vosotros habéis escuchado, tenemos en España al doctor Carlos Martín, que ha desarrollado una vacuna frente a tuberculosis y están tratando de probar si una vacunación con una vacuna frente a tuberculosis pudiera tener algún efecto beneficioso de protección frente al coronavirus. Es un fenómeno que está en los últimos años muy en boga, muy interesante y está claro que si de alguna forma se consigue activar esa primera línea innata, inespecífica de defensa, puede ser beneficioso, puesto que el sistema inmunitario ya está preparado para vacunaciones posteriores y activarse de la forma más rápida posible. Sí. De hecho, algunas de las secuencias de la pared de Mycobacterium tienen ciertas semejanzas con la secuencia de la glicoproteína de la parte lipídica de la proteína S. Por eso, digamos que eso tiene una base teórica también. Bueno, hay otra cosa también que me han planteado, es la gente tiene miedo a que le modifiquen el genoma. Entonces, bueno, es lo que la gente piensa. Entonces, me parece que este es un buen sitio donde poder clarificar un poco
el tema y este temor que tiene la gente a que le vayan a meter una vacuna que les modifica el genoma para toda su vida. ¿Quién toma la palabra? Pues Bueno, yo puedo hablar por nuestro candidato, que es un candidato que es RNA, y por lo tanto el RNA llega al citoplasma, no va a entrar al núcleo, no tiene posibilidad de modificar el genoma de las células humanas, sino que va a tener una expresión desde el citoplasma, una vida transitoria, y va a desaparecer. Desde ese punto de vista de la seguridad, pues los RNA son muy seguros. Sí. Con la vuestra no hay problema. Vicente. En nuestro caso tampoco. Eso ya lo hemos probado, porque claro, esa pregunta que se hace a los humanos no se la hicieron los perros, pero sí se la hizo la Agencia del Medicamento. Y estuvimos buscando algún resto de ADN del que nosotros introducíamos a lo largo de un año entero y no pudimos, no había. Se destruía completamente. No, es una posibilidad de la que la transformación de genoma es mucho más complicada de lo que la gente piensa. Ni Entonces, de las vacunas que están anunciadas en general, ¿hay alguna que haga que modifique el genoma de las células? ¿Tenéis conocimiento? En principio no. Lo que sí que podríamos comentar es lo relativo a los adenovirus, ¿no? Que son virus que replican en el núcleo. Entonces, no sabemos tampoco si pudiera tener algún efecto adverso. Pero bueno, también yo creo que la sociedad tiene que ser consciente de que cualquier vacuna pasa por unos filtros muy estrictos por parte de las agencias reguladoras y digamos que no deberíamos ser temerosos en ese sentido, ¿no? Muy bien. ¿Alguna cosa queréis vosotros plantear antes de que...? No. Sí, exactamente. Yo quería preguntar, a ver, si la dosis de las vacunas es la misma para infantes, para niños y personas mayores, para ancianos, a ver si hay peligro si reciben las mismas dosis que un adulto. Nosotros, por ejemplo, en el diseño del ensayo clínico que estamos realizando, barajamos diferentes dosis, pero en principio para probar qué dosis es la más efectiva, pero no diferentes dosis para distintos grupos de edad, sino el mismo tipo de dosis para los diferentes grupos de edad. No pensamos que haya diferencias en ese sentido. Nosotros siempre calculamos, estamos haciendo lo mismo, y calculamos por kilogramo. Es decir, que lo que pasa es que luego la dosis media que tenemos siempre la calculamos sobre una persona de 70 kilogramos y de 50, para tener más o menos los pesos de medios de hombres y de mujeres. Pero no, los niños todavía eso no nos lo hemos planteado, la verdad. Cuando veamos la efectividad podremos intentar hacer alguna modificación, pero eso ya es una decisión que se hace al final, Bartolomé. Sí, hay un tema que a mí se me viene a la cabeza. Vamos a ver, este virus es un virus que, no sé, todos los virus son mucho más peligrosos para las personas mayores. O este virus del coronavirus, el SARS-CoV-2, es especialmente dañino para las personas mayores. ¿Se diferencia en otros virus, por ejemplo, con los de la gripe, en ese sentido? El virus de la gripe también tiene una mayor severidad en las personas mayores y los otros coronavirus que hay humanos también son claramente la severidad y la mortalidad que causan es absolutamente dependiente de la edad y en las personas mayores es mucho mayor la mortalidad por dos razones. Una de ellas la de la inmunosenescencia, que en las personas mayores la respuesta inmune no es tan potente ni tan variada. Y la otra es que estos coronavirus, su patología es fundamentalmente inflamatoria. Es una inflamación absolutamente fuera de control. Y en las personas mayores hay un nivel de inflamación basal mayor que el que se da en otras personas más jóvenes. Y se piensa que este componente está contribuyendo a aumentar la patología severa
la mortalidad asociada a ella. Y es verdad que en general en bastantes virus es mayor la severidad en mayores, no en todos, pero en los coronavirus es una constante. Sí, o sea que la infección, la capacidad de infectar es en todos igual, lo único que pasa es que el efecto de esa infección en los mayores es mucho más grave que en las personas jóvenes, incluso en los niños, que parece que no les hace daño, ¿no? Pero todos se infectan por igual, ¿no? ¿Sería esta la conclusión? Sí, en principio sí, porque ha habido algunas propuestas de que los niveles de receptor pudieran estar cambiando con la edad y que por eso se infectaran en mayor o menor medida distintos grupos de edad, pero de momento no hay ninguna evidencia de esto. Va más en la línea de lo severa que es la infección. Bueno, pues ahora vamos a ver si en la segunda sesión, que es donde hablamos ya de medicamentos o acciones terapéuticas contra el virus, a ver si nos aclaran un poco cómo responder a esa infección, sobre todo en las personas mayores, en las personas de alto riesgo, en las que se desencadenan todos esos procesos inflamatorios, etcétera, etcétera, ¿no? A ver qué nos cuentan. Así que muchísimas gracias a todos, ha sido un placer, ha sido muy interesante ver el desarrollo y el alcance de hasta dónde estamos, y para mí ha sido un placer tremendo poder interactuar con todos vosotros. Muchas gracias, Juan, Isabel, Pablo, Vicente, Bartolomé. Un placer. Hasta otro día. Muchísimas gracias.